No, señor. Todavía no hay tablero compartido. No, señor. Bueno, déjenme miramos a ver qué pasa. Aquí compartirlo. En este momento ahora sí se comparte el tablero, no se comparte. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos este. Les decía que básicamente vamos a trabajar hoy esta parte de la unidad 3 que corresponde a la unidad de geometría. ¿Qué hacemos realmente en geometría? Vamos a revisar varios conceptos. Vamos a revisar un primer concepto que tiene que ver con el componente de lo que es el perímetro. Vamos a trabajar el concepto de perímetro. Vamos a trabajar el concepto de área. Y vamos a trabajar el concepto de volumen. Miremos a qué se refiere estos tres tipos de medidas que vamos a trabajar de la parte geométrica. Cuando hablamos de perímetro, estamos hablando de unas unidades lineales. Unidades lineales. Es decir, unidades de longitud. El perímetro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de perímetro de determinada figura, lo que estamos queriendo hallar es la suma de todos los lados de esa figura. En el caso de los polígonos, cuando hablamos de la circunferencia, más adelante veremos de qué se trata entonces el concepto de el perímetro para la circunferencia. Cuando hablamos de área, en área estamos hablando de unidades de superficie. Se llama unidades de superficie. Superficie quiere decir que aquí estamos trabajando en dos dimensiones. Dos dimensiones. En las unidades de longitud trabajábamos una sola dimensión, es decir, o había un largo o había un ancho, una sola dimensión. Pero en el caso de las unidades de área trabajamos sobre dos dimensiones. Entonces, siempre que hablemos de área implica que habrá un producto de un largo y un ancho, o una base y una altura. Y cuando hablamos de unidades de volumen estamos hablando de unidades de capacidad. Normalmente son las que más trabajan ustedes. Aquí tenemos entonces tres dimensiones. Tres dimensiones, y es como realmente está estructurado todo el mundo. De esta forma es como nosotros vemos el mundo, en tres dimensiones. Entonces es fundamental ir reconociendo algunos elementos de esta parte geométrica que digamos que pasamos por la vida muy despreocupados de todo y muchas veces no le prestamos atención a este aspecto. Es fundamental reconocer, así como en la parte aritmética, en la parte algebraica, cuáles son esas propiedades, cuáles son sus operaciones. En la geometría también hay unas condiciones especiales. Por ejemplo, en el caso específico de ustedes, si quisieran determinar, por decir algo, hacen una valoración odontológica, buscan una pieza dental cualquiera y van a determinar una caries. Entonces, para esa caries, pues deben determinar también qué cantidad de, por ejemplo, de una amalgama o de algún tipo de los compuestos que usan para, o una resina, van a usar. En ese caso, pregunto, ¿cuál sería la unidad a trabajar en una resina? La voy a escribir acá. La unidad para realizar una resina sería una unidad de longitud, una unidad de área o una unidad de volumen. Quiero que lo piensen un poquito, piensen en encuentran una caries en una pieza dental, necesitan hacer una resina. ¿A qué tipo de unidad se refiere? ¿A un perímetro, a un área o a un volumen? ¿Cuántas dimensiones tendrá esa superficie que deben ustedes
agregarle la resina. Cambio el panorama un poco. Pensemos ahora que no sea la resina. Pensemos en que sea, en que necesita aplicar una anestesia. ¿Qué tipo de unidad dentro de estas tres estará? ¿Sería en perímetro, en área o en volumen? ¿Cómo se medirá entonces la anestesia? Miremos acá estos dos casos. Sería un área. ¿Dónde sería área? Miremos a ver. Quiero la resina. Voy a hacer por acá un dibujito cualquiera. Digamos que tenemos acá, pensemos que esta sea la muela. Vamos a ver si me queda. Digamos que esta sea la muelita que tienen. Hay acá una superficie y encontramos una caries. Para esa caries necesitamos aplicarle una resina. Entonces la pregunta es ahí, ¿qué medimos? ¿Medimos un perímetro? ¿Medimos un área? ¿O medimos un volumen? En este ejemplo, claro. Yo creo que es un área. Pensaría que es área. Digamos que esta que está aquí arriba sea el área a tratar, la digamos, la caries que hay. Quiero hacer esta resina. Esto vemos acá que tiene unas dimensiones. Tiene por acá un largo, por este lado, pero también tiene por este otro lado, digamos, un ancho. Si es claro ahí. Pero mire lo que pasa ahora. Es que una resina tendría varias paredes. Claro, ¿cuántos? Por ejemplo, esta, digamos que sea sola esta. Tiene el largo, el ancho, pero mire que también tiene una profundidad. Sí, señor. ¿Cierto? Eso sería exactamente. Entonces, si tiene 3 dimensiones, para esa resina estaríamos hablando de un volumen. De un volumen, porque tiene 3 dimensiones. Tiene largo, ancho. Si solo tuviera esta capita de arriba, sin la profundidad, largo y ancho, estaríamos hablando de un área. Pero como esto tiene una profundidad, entonces ahí sí estamos hablando de un volumen. Lo mismo pasa con el caso de la anestesia. Ustedes van a aplicar una anestesia, digamos que las anestesias normalmente vienen los frasquitos. Anestesia, digamos, de este tipo. A ver que no quedó acá muy bien. ¿Qué tipo de unidad sería la anestesia? Tenemos también que hay volumen, ¿cierto? El volumen tiene, mire, esta circunferencia tiene un ancho, un largo, pero hay una profundidad también. Entonces, siempre que vayan a trabajar en geometría, piensen cuántas medidas tiene lo que van a trabajar. Eso es básicamente lo que tenemos. Y para eso es fundamental reconocer ciertas magnitudes. Entonces vamos a ver el concepto de magnitudes. Las magnitudes se refiere básicamente al concepto de qué es lo que queremos medir, cuál es la propiedad que se desea medir. Por ejemplo, si yo pregunto por la estatura de una persona, la estatura, o digamos en las historias clínicas en algunas partes aparece como talla. Si yo pregunto por el peso, digamos en una unidad de medida que sea el kilogramo. Si yo pregunto por la edad, mire que tengo 3 medidas diferentes. Y a eso es lo que le llaman magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Realmente las magnitudes es el valor numérico que tiene el tipo de medida, y esas medidas deben ir acompañadas de unas unidades. En el caso de las unidades de longitud, que son las que nos determinan inicialmente el perímetro,
unidades de longitud, estamos hablando que la unidad de medida de referencia es el metro. Voy a hacerle acá una lineecita. Entonces, para las unidades de longitud tenemos como unidad de referencia el metro. Pero en muchas ocasiones no es suficiente con ese tipo de medida por varias razones. Primero, porque posiblemente la unidad sea mucho más pequeña, entonces no podemos medir en metros, o en otras ocasiones las medidas son mucho más grandes y entonces hablamos de algo que se llaman los múltiplos y los submúltiplos. Entonces toda unidad de medida va a tener siempre múltiplos y submúltiplos. Los submúltiplos son unidades más pequeñas y los múltiplos son las unidades más grandes. Entonces, en términos generales podemos decir lo siguiente: que la unidad de medida fundamental para la longitud es el metro y que tiene como múltiplos, voy a escribir acá algunos: el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, entre otras. Voy a organizarlo acá un poco como múltiplos. Parte de los ejercicios del taller ahora es poder identificar estas características. De todos modos vamos a ver acá. Como el decámetro es un múltiplo del metro, quiere decir que es una unidad mucho más grande. Y un decámetro equivale a tener, digamos, 10 metros, el decámetro. Y el hectómetro, 100 metros, y el kilómetro, 1000 metros. Entonces, si ven, los múltiplos son unidades mucho más grandes y se dice que son múltiplos porque se hacen multiplicaciones por 10, 100, 1000 y pueden ser unidades mucho más grandes dependiendo de lo que necesitemos. Igual pasa con los submúltiplos. Hay unas unidades mucho más pequeñas y tenemos las siguientes. La unidad anterior va a ser el decímetro. Mire, decímetro. Antes del decímetro tenemos el centímetro. Y la notación es fundamental. Mire que los submúltiplos los escribo con minúscula y los múltiplos los escribo con mayúscula inicial. Y tenemos los milímetros. Para ustedes, de uso más frecuente en la profesión, van a ser los submúltiplos. Y normalmente creo que la medida de mayor uso puede ser esta. O los milímetros, o también se usa mucho el centímetro. Voy a escribirle por acá que a ver que no me está dando el texto. Centímetros es una unidad de medida frecuente para ustedes y el milímetro es otra unidad de frecuente para ustedes también. A ver si aquí me da la línea, sí. Centímetro y milímetro. Entonces, como unidades de longitud. Vamos entonces, para que vayan revisando parte de lo que van a hacer ahora en el taller, es lo siguiente. Esto viene, si tengo una unidad base de longitud, que es el metro, y tengo múltiplos y submúltiplos, esto tiene unos prefijos. Recuerden que los prefijos se usan para anteponérselos a una palabra y dan un significado completo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá 6 prefijos que son: primero, queremos saber qué significa deca. Miren, los prefijos no me lo van a contestar ahora, esto lo van a tener más adelante en el taller. Van a mirar qué significa hecto como prefijo y van a mirar qué significa kilo como prefijo. Entonces acá tenemos
3 prefijos para los múltiplos, deca, hecto y kilo. Y tenemos 3 prefijos para los submúltiplos, que son deci, voy a ponerle acá, deci, centi y mili. Entonces, 6 prefijos a los cuales ustedes se deben acostumbrar, porque normalmente en alguna de las medidas que trabajen dentro de su profesión van a utilizar alguna de estos prefijos. Esto para unidades de longitud. Podríamos decir lo mismo para las unidades de peso. Si estas son las unidades de longitud, voy a poner acá unidades de longitud, ¿cuáles serán las unidades? Pongámosla acá abajo. Las unidades de peso. ¿Cuál será la medida básica para el peso? ¿En qué unidades medimos nosotros el peso? En kilogramos, en libras, en gramos. Y entonces si aquí tenemos, por ahí van bien, si aquí tenemos en las unidades de longitud que la unidad fundamental es el metro, en las unidades de peso, ¿cuál será la unidad base? El gramo. El gramo, exactamente. El gramo será la unidad fundamental o la unidad de referencia para trabajar las unidades de peso. Y pasa lo mismo, tiene múltiplos y tiene submúltiplos. Entonces yo puedo decir que tengo decagramos, hectogramos y kilogramos. ¿Sí ve? Un kilogramo son 1000 gramos. Y podría decir lo mismo respecto a los submúltiplos, que tiene decigramos, centigramos y miligramos. Tal vez la unidad más utilizada para ustedes va a ser los miligramos. Miligramos, que lo escribiríamos de esta forma. Entonces, lo mismo podríamos hablar de otro tipo de medida, unidades de capacidad, unidades de volumen, pero siempre hay una unidad fundamental y hay múltiplos y submúltiplos. Bueno, entonces, la primera referencia que ustedes van a hacer es averiguar ahora en el taller, cuando lo descarguen, esta parte de estos prefijos, qué significa, y este prefijo son prefijos que, porque normalmente los prefijos se hacen o prefijos griegos o prefijos latinos, entonces le da un significado completo a ciertas palabras. Bueno, entonces teniendo en cuenta que las unidades tienen unas magnitudes y cada magnitudes se definen por ciertas unidades de medida, entonces vamos a trabajar el concepto de perímetro. Entonces digamos acá el perímetro. Cuando nosotros hablamos de perímetro de una figura, es la suma de todos los lados. Eso normalmente cuando hablamos de los polígonos. Más adelante definiremos esto con mayor claridad, pero inicialmente necesitamos conocer el concepto de perímetro. Entonces el perímetro es una unidad de longitud. Veamos un ejemplo. Si yo quiero hallar el perímetro, supongamos que tengo una figura rectangular. Tengo esta figura, cuyas medidas son, tengo por acá, digamos 10 centímetros, y tengo por este lado 5 centímetros, y me están pidiendo hallar el perímetro de ese rectángulo. Recordemos que este es un rectángulo, vamos a hallar el perímetro. ¿Cómo hallaría el perímetro? Acá tenemos. La suma de los dos lados. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de este rectángulo? 10 y 30. Entonces sería 30 y la unidad de medida en este caso es centímetros. Si yo tengo la siguiente figura, tengo
digamos este triángulo, que tenga medidas diferentes, digamos que por acá tiene 4 centímetros, que este acá tiene 3 centímetros y que este tiene 5 centímetros, por decir algo, y me piden hallar el perímetro de esa figura, de ese triángulo. ¿Cuál sería el perímetro? 12. Entonces suma de todos los lados sería 5 más 4, 9 más 3, 12. Entonces el perímetro correcto, el perímetro de este triángulo estaríamos diciendo que es igual a 12 y la unidad de medida es centímetros. Entonces no se les olvide siempre cuando estén trabajando las figuras cuál es la unidad de medida que estamos trabajando. Y cuando van a hacer cálculo de esos perímetros o de áreas, una característica que deben tener en cuenta es que todas las medidas deben tener las mismas unidades. Miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si me dieran un rectángulo de la siguiente forma? Hablemos de otra figurita que no sea un rectángulo. Hablemos de esta figura. Digamos que tenemos ahí una figura cerrada cuyas medidas son las siguientes. Por acá tengo que mide 2 centímetros. Tengo otra medida por acá que es 30 milímetros. Tengo por acá otra medida que corresponde a 5 centímetros y tengo otra medida acá que corresponde, digamos, también a 2 centímetros. Si me piden hallar el perímetro de esta figura, ¿cuál sería la respuesta? Voy a correrla un poquito para acá. A ver si puedo mover todas estas. ¿Cuál sería el perímetro de esta figura en estas condiciones? Recuerde lo que habíamos dicho, que todas las unidades deben estar medidas en la misma unidad para poder sumar. Y entonces, ¿cuál sería el perímetro? Miren las medidas que tiene. ¿Qué es lo primero que veo aquí? ¿Cómo? Pero ¿qué tengo que hacer primero antes de poder hacer las sumas? Aquí tengo 5 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Pero aquí hay otra medida que mide 30 milímetros. ¿Cómo hago para convertir esto a centímetros? No tiene que convertir. Sí, ¿cuánto daría? Ay, no. 3 centímetros. ¿Cuánto? 3 centímetros. 30 milímetros corresponde a 3 centímetros. ¿Sí ve? Cuando yo voy a pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande, lo que hago es dividir por 10. Entonces ahora sí tengo todas en las mismas unidades. 3 centímetros más 2 centímetros me da 5, más 2 me da 7, más 5. Entonces el perímetro de esta figura va a ser igual a 12 centímetros. Entonces, característica importante, siempre que vayamos a sumar unidades, debemos tener la precaución que estén medidas en el mismo sistema. Si vamos a sumar centímetros, todo centímetros. Si vamos a hacerlo en milímetros, todo en milímetros. No podemos combinar. Entonces siempre habrá que hacer una combinación, una transformación de una unidad a otra. Y la característica es esa. Si yo tengo una unidad inferior, tengo acá milímetros, y quiero pasar milímetros a centímetros, lo que hago es divido en 10. Si voy a pasar de centímetro a decímetro, divido en 10. Y de decímetro a centímetro a metro, divido en 10. Esa es una característica. Más adelante estamos haciendo otro tipo de ejercicios que me permita resolver estos tipos de problemas. Entonces, primero estamos hablando de perímetros. Entonces el perímetro se refiere a la suma de todos los lados. Otra de las medidas fundamentales que necesitamos es, y tal vez la menos frecuente, o digamos la menos habitual para nosotros, tiene que ver con
el contenido de área. A ver que no me quedo acá. Voy a hablar de área. Cuando estoy hablando de área estoy diciendo que estos son medidas de superficie. Medidas de superficie. O dicho de otra forma, cuando hablo de área, esto tiene dos dimensiones. Dos dimensiones. Normalmente hablamos de un largo y un ancho, o una base y una altura, pero siempre habrán dos dimensiones. Y entonces todas las figuras, todos los polígonos, en este caso, tienen área. Voy a tomar el mismo rectángulo que tengo acá arriba. Este rectángulo me dice que tiene de lado 5 centímetros y el otro 10 centímetros. Lo voy a hacer acá abajo y quiero que hallemos el área. Entonces, este mismo rectángulo, que tiene como base 5 centímetros y tiene, dijimos que de ancho, dijimos 15 centímetros. Pongamos acá 10 centímetros. Y por este otro lado tiene 5 centímetros. Si me piden hallar el área, voy a quitarle ese relleno. Me piden hallar el área de este rectángulo, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces acá diríamos que el área, que lo especificamos así, va a ser igual a 10 centímetros que tiene la base, multiplicado por la altura, que son 5 centímetros. ¿Y cuánto me va a multiplicar 10 por 5? ¿Cuánto? 50. Entonces esto nos da 50. Pero ojo con la unidad de medida. Esto va a ser 50, pero ¿50 qué? Recuerde que debe tener una unidad. Y como estoy multiplicando centímetro por centímetro, entonces la unidad de medida va a ser centímetros al cuadrado. Tengo que escribirlo acá. Al cuadrado. Entonces las unidades de área, déjenme lo escribo de otra forma, que no me dejó. Ya vamos a ver exactamente eso. Sí, para hallar el área lo que tengo que hacer es multiplicar, pero no todas tienen la misma característica. Vamos a ver diferentes figuras. Entonces el área va a ser 10 centímetros por 5 centímetros. Y dijimos que esto me va a dar igual a 50 centímetros al cuadrado, que lo escribimos de esta forma. Entonces el área de este rectángulo va a ser 50 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es el perímetro? ¿Cuánto es el perímetro de este rectángulo? Sería 30 centímetros. Acuérdense que es la suma de todos los lados. 10 y 10, 20, y 5 y 5, 10. Entonces sería 30 centímetros lineales. Mire la diferencia entre área y perímetro. Bueno. Entonces, para hallar el área, necesitamos reconocer las diferentes figuras, o por lo menos las principales figuras que trabajan en geometría. Y tenemos las siguientes. Vamos a mirar algunos elementos o algunos polígonos en geometría. Tenemos una figura donde todos sus lados son iguales. Si todos los lados son iguales, ¿cómo llamamos esta figura? Esta figura que está acá, todos los lados son iguales, ¿cómo se llama? La figura. Un cuadrado. Un cuadrado, exactamente. Exactamente. Entonces, si todos los lados miden lo mismo, digamos que tiene A y A, entonces decimos que ese es un cuadrado. ¿Qué pasa si tengo esta otra medida, esta otra figura? Tengo una figura, pero ya sus lados no son iguales. Un lado mide
digamos, A y otro lado mide B. ¿Qué nombre recibe esa figura? Rectángulo. Un rectángulo. Bueno, entonces vamos a mirar área y perímetro para el cuadrado y para el rectángulo. Entonces, el área. Empecemos con el perímetro, que es la función lineal. El perímetro para el cuadrado va a ser igual a la suma de todos los lados. O sea, va a ser A más A más A más A. ¿Correcto? Suma de todos los lados. Y el área va a ser igual a A por A, lo que quiere decir que es igual a A al cuadrado. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un cuadrado lado por lado? Miremos el rectángulo. Si yo quiero calcular el perímetro de este rectángulo, pues lo primero que tendría que hacer es sumar todos sus lados. ¿Y cuáles son sus lados? Tiene un lado que se llama, dos lados que se llaman A y dos lados que se llaman B. ¿Sí? Y B más B. Ese me daría el perímetro de este rectángulo. Este lado mide A, este otro lado mide A, este B y este B. Y el área va a ser igual a la base, que es A, por la altura o por el ancho, que es B. Entonces ahí tenemos perímetro y área para el cuadrado, perímetro y área para el rectángulo. Hay otro tipo de figuras. Miremos, por ejemplo, qué pasa si yo tengo la siguiente figura. Voy a dibujarla acá. Supongamos que tengo esta figura. Y esta figura se llama un triángulo. Supongamos que tiene las siguientes medidas. Supongamos que tiene una medida A y tiene por acá una medida B o H, llamémosla la B. Tiene dos medidas ahí. Y yo quiero hallar el área de este. Y bueno, llamemos que por acá tiene otra medida que se llama C. Entonces, el perímetro de ese triángulo va a ser igual a ¿qué? A A más B más C. Perímetro, no hay problema, pero miremos cuál es el área. Si yo quiero calcular el área de este triángulo, entonces tengo dos medidas. Uno que se llama A, que es la base, y otro que se llama B, que es la altura. Entonces esto va a ser igual. Pero borro este, que con este no me sirve. El área va a ser igual a A por B dividido en 2. Aquí tengo el, a ver, medimos este. Tengo perímetro y área para el triángulo. Entonces ya hay tres medidas acá o tres figuras fundamentales en geometría que debo conocer. El cuadrado, tengo el rectángulo y el triángulo. Tres medidas fundamentales o tres figuras fundamentales en geometría. Digamos que con esto casi que se construye toda la geometría. Pero hay otro tipo de figuras que se llaman paralelogramos. Voy a escribirlo aquí abajo. Los paralelogramos se refiere a figuras cerradas que tienen lados opuestos paralelos. Me explico. El rectángulo y el cuadrado corresponden a los paralelogramos más
elementales. Este es el cuadrado, este es el rectángulo. Son paralelogramos. Pero hay un tipo de paralelogramos donde no todos no forman el mismo ángulo. Por ejemplo, miremos el siguiente. Si yo tengo este paralelogramo, voy a trazar esta figura. Y quiero que lo pensemos muy bien antes de construir. Acá. Supongamos. Acá me falta. Bueno, supongamos que este lado de acá es igual a este lado y son paralelos. Y lo mismo, este lado de acá, supongamos que es igual y paralelo a este lado. Entonces, si este paralelogramo tiene esta medida, digamos que por acá mide A, por acá mide A y por acá mide B, ¿cuál sería el perímetro? ¿Cuál sería el perímetro de ese paralelogramo? Ya sabemos cuál es el perímetro de cualquier figura que tenga al lado. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? A más A más B más B. A más B más A más B, ¿cierto? No importa el orden en que la sume, tengo dos lados A, dos lados B. Pero ahora, quiero saber cuál es el área. Y para hallar el área, lo primero que debo identificar es, mire que este no es lo mismo que el rectángulo. Acá el área era base por altura, pero este ya viene inclinado. Entonces hay que determinar una medida que se llama la altura. La altura de este paralelogramo. Lo voy a poner por acá. Entonces si esto tuviera una medida que se llame h, llamémosla acá h, que sea la altura, entonces el área de este paralelogramo va a ser la base por la altura. Voy a ponerle acá. Va a ser igual base por la altura. Mire que esta altura no es este mismo lado. Este lado mide diferente a esta altura. Entonces en el paralelogramo lo primero que necesito identificar es cuál es la altura. Por ejemplo, supongamos que tengo el siguiente paralelogramo. Tengo el siguiente paralelogramo. Cuyas medidas son las siguientes. Yo voy a tomar acá la altura. La lineecita debería ir como punteada, pero digamos que tengo las siguientes medidas. Supongamos que acá tengo 5 centímetros y que este tiene como altura 2 centímetros. Si me piden hallar el área de ese paralelogramo, ¿cómo lo hallaríamos? ¿Cuál será el área del paralelogramo? Ya lo habíamos visto acá arriba. 10. Exacto, entonces sería 5 centímetros por 2 centímetros. Y esto me daría igual a 10 centímetros al cuadrado. ¿Será que yo puedo hallar con estas medidas como está ahí? ¿Será que yo puedo hallar el perímetro de ese paralelogramo? Ahí está la pregunta. ¿Será que yo puedo hallar el perímetro de este paralelogramo con las medidas que están ahí? ¿O no lo puedo hallar con las medidas que hay? No. ¿Por qué no?
¿Por qué no podría hallar, por ejemplo, el perímetro de este paralelogramo? ¿Qué me falta? Le falta La altura de los los lados. dos. La altura la tengo que son 2 centímetros, pero no conozco es este lado de acá. Que este lado es diferente a esta medida, entonces no puedo hallar el perímetro porque este lado, que digamos acá, que llamémoslo A, lo desconozco. Este lado, que es diferente a la altura, entonces. Sí puedo hallar el área, pero no puedo hallar el perímetro porque no conozco este lado. ¿Sí? Entonces es diferente al rectángulo. El área de esta figura, que es un paralelogramo, y el área de un rectángulo se calculan de la misma forma. El área del paralelogramo y el área del rectángulo se halla de la misma forma. Pero el perímetro no lo puedo hallar de la misma forma porque si aquí conozco la altura debería conocer este lado. Y para poder hallar ese lado pues ya necesito hacer otras conversiones. Pero por el momento digamos que solo necesito hallar el perímetro. Bueno. Y el otro elemento fundamental, ya dijimos que era el área del triángulo. Entonces tenemos ya las tres medidas fundamentales, o las tres figuras fundamentales. ¿Qué pasa si a mí me da una figura de la siguiente forma? Tengo, digamos, un cuadrado y tengo por acá la siguiente medida, digamos acá, que pudiera ser esto. Si me dicen que esta figura tiene este lado 3 centímetros, que este otro lado mide 3 centímetros y que este lado de acá, pongámosle, también mide 3 centímetros. ¿Sí? Estoy refiriendo que 3 centímetros es la medida que hay desde acá centímetros hasta acá. Y lo mismo pasaría acá para abajo, 3 centímetros medios desde ahí hasta abajo. Y supongamos que también me dicen que este mide, pongamos 3, digamos que este mide, por decir algo, 4 centímetros. Si eso fuera cierto, las medidas que hay, y me piden hallar el perímetro y me piden hallar el área, ¿cómo lo calcularían? Miren las figuras y me van a decir cómo calcularían el perímetro y cómo calcularían el área. Miren las medidas que tiene. A ver, ¿quién me dice cómo calcularíamos el perímetro? No se separaría el triángulo del cuadrado y se calcula por aparte. Hagámoslo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué le da? Voy a borrar acá. Y entonces vamos a hallar el perímetro. De acuerdo a lo que me está diciendo, ¿cómo lo harían? Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pues el del cuadrado del perímetro sería 12. Entonces decimos que el perímetro del cuadrado es 12. Claro, tiene 1, 2, 3, 4 lados. Cada uno mide 3 centímetros. Me da 12 centímetros, correcto. ¿Y el triángulo? Sería 10. ¿Cuánto? El del triángulo sería 10. 10 centímetros, correcto. Y eso entonces me va a dar que es 22 centímetros. ¿Sí es claro para todos el concepto ahí de lo que es el perímetro?
Sí, señor. Bueno, y entonces el área, ¿cómo calcularían el área? Sumaría los dos datos de la altura, serían 6, ¿no? Y por 3 del ancho. A ver, ¿cómo? No, el área del cuadrado, ve, el triángulo no se calcula A por B sobre 2, pues. Exacto, entonces tenemos que el área de esta figura va a ser el área del cuadrado, 3, ¿cierto? 3 dividido 2. Voy a escribirlo y ahora lo calculamos. Entonces sería el área del cuadrado más el área del triángulo, ¿cierto? Y hagámoslo por separado. ¿Cuánto mide el área del cuadrado? Entonces sería 3 por 3 dividido 2. Vámonos por partes. Área del cuadrado ¿cómo calculamos el área de este cuadrado? 3 por 3. Entonces 3 por 3, 9 ¿qué? Centímetros. Centímetros. Recuerde que son unidades de área al cuadrado. No se les olvide hacer la diferencia entre unidades de longitud y unidades de área. ¿Cuál será el área del triángulo? Hagámoslo paso a paso. ¿Cuál será el área de este triángulo? 4.5. ¿Cuánto? 4.5. ¿Por qué? Pues porque 3 por 3 Sí. se divide la base por la altura. ¿Ves? Se multiplica la base por la altura y se divide por 2. Correcto. Entonces quedaría, lo voy a escribir completo. Sería la base que mide 3 centímetros por la altura que mide 3 centímetros sobre 2. Eso está bien. Entonces el área va a ser igual. Y esto es centímetros cuadrados también. Centímetros al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. 9 centímetros al cuadrado más 4.5 centímetros al cuadrado. Entonces cuando estamos hablando de una relación espacial, lo que necesitamos es identificar el área de las figuras por separado. Hay figuras mucho más complejas. Pero aquí hallamos dos áreas. Un área del cuadrado que ya sabemos cómo lo calculábamos. Mire, área del cuadrado. A ver, le marco acá que no me quiere. A ver acá. Si este me está marcando. El área del cuadrado. No, tengo que. Acá. Área del cuadrado que ya sabemos que es lado por lado. Esto no debe tener relleno. No quiere hacer. Bueno, este a ver si lo puedo marcar acá. Ahora sí. El área del cuadrado que corresponde a estas medidas más el área del triángulo. Entonces, siempre que tenga figuras compuestas, trato de hacerlo por partes. Veamos otro. Supongamos que tengo las siguientes medidas o la siguiente figura. Tengo esta figura. Tengo, no voy a mover un poquito. A ver, una línea recta. Tengo esta figura, ya les doy las medidas y tengo esta figura. Supongamos que tiene las siguientes medidas. Supongamos que acá mide 5 centímetros, que acá mide 3 centímetros, que acá mide
2 centímetros y que tiene esta medida acá, pongámosle 2 centímetros. Y me piden hallar, bueno, y pongámosle acá, me piden hallar lo siguiente. ¿Será que puedo hallar el perímetro? Lo podré hallar. ¿Y será que puedo hallar el área? Entonces quiero que lo piensen con estas medidas. ¿Puedo hallar el perímetro y puedo hallar el área? ¿O alguna de esas dos medidas no la puedo hallar con lo que conozco ahí? Sí, ¿Puedo hallar el perímetro? sí. ¿Cómo lo hallaría? Pues también toca todo por separado. ¿Será que este triángulo, será que para un triángulo de estos, así como están, puedo hallar el perímetro? Pues es que si el otro triángulo mide de alto 2 centímetros y pues es lo mismo que el rectángulo, el otro lado debería de medir 2 centímetros también, ¿no? Y este mide 2, pero mire que este mide 3, este sí mide 2 centímetros de altura, claro. Pero ¿conozco Sí. esta medida? Ah, no. Bueno, entonces por el momento con los elementos que hay no puedo calcular el perímetro de ese triángulo. Pero sí puedo hallar el área de toda la figura. ¿Cómo hallaría el área de esa figura? El área sí la puedo hallar. Sí, lo mismo que se hizo con el otro. Entonces hallamos. Vamos a hacerlo a ver. Vamos a hallar. Tengo que hallar el área del rectángulo, ¿sí? Hallo el área del rectángulo. Y le sumo el área. ¿Cuántos triángulos tengo? Tengo 2 triángulos. Entonces le sumo el área. Este no me dio acá. Y le sumo el área del triángulo 1. Porque son 2 triángulos. Voy a escribir acá triángulo 1. Y le sumo el área del triángulo 2. Listo. Si ya tengo eso, quiero que me calculen cada área por separado y me digan cuál es el resultado. Entonces lo voy a escribir acá abajo. ¿Cuál será el área del rectángulo? En esa figura. Pregunto, ¿cuál es el área de este rectángulo? Correcto. Base por altura, entonces el área del rectángulo va a ser 10 ¿qué? Centímetros Centímetros cuadrados. cuadrados. No se le olvide la unidad que es al cuadrado. ¿Cuál es el área del triángulo 1? El área, digamos que el triángulo 1 es este. ¿Cuál sería el área? ¿6 centímetros al cuadrado? A ver, ¿cómo hallamos el área del triángulo? 3. Recuerde que es la base por la altura. Base y- por altura dividido 2. Eso me da centímetros cuadrados. Y eso da 3 por 2, 6 dividido 2. Eso es 3. 3. 3 centímetros cuadrados. Correcto. Y entonces, ¿cuál será el área del triángulo que está a la derecha? El triángulo 2 de este triángulo. ¿Cuál 2 es? centímetros al cuadrado. Entonces sería 2 por 2, 4 dividido 2. Eso me va a dar 2 centímetros al cuadrado. Correcto. Total me va a dar que el área de esa figura son 15
centímetros al cuadrado. Si van viendo ya cómo empiezo yo a desagregar cada uno. Ya conocemos tres figuras claves: el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Bueno, voy a darles una unidad, una medida diferente que es, también se usa mucho y el mundo está conformado casi que por esa figura, y es esta figurita que todos la conocemos, y eso se llama Círculo. circunferencia. La circunferencia. Y la circunferencia podemos hallar la longitud. Cuando hablamos del perímetro, en la circunferencia se llama la longitud. Y esa longitud se halla como 2. Hay una... A ver, aquí me toca escribirlo diferente. Ya les muestro. Entonces, el perímetro, o igual a la longitud de la circunferencia va a ser igual a 2. Este símbolo ustedes lo conocen. A ver, lo busco por acá. ¿Dónde estará? Se me perdió, no lo tengo. Mira que los tengo por acá en otros símbolos. Quiero dibujar. A ver, no lo tengo acá porque se me perdieron las letras griegas. Acá. Este símbolo ustedes lo conocen. 2pi. Bueno, voy a escribir que es 2 por pi por r, donde r es el radio. Recuerden que el radio es la distancia medida del centro a la circunferencia. Entonces este sería r. Lo que quiere decir que para poder hallar el perímetro de una circunferencia necesito conocer el radio. Entonces se halla de esta forma, o la longitud de la circunferencia. Entonces lo voy a marcar acá. A ver, el perímetro se halla de esta forma. Y el área, vamos a marcarlo acá. El área de la circunferencia va a ser igual a pi r al cuadrado. Ese sería el área de la circunferencia. Bueno, entonces de acuerdo a eso, si yo quisiera hallar la longitud de una circunferencia que tiene, voy a escribirle acá, digamos que quiero hacer lo siguiente. Quiero hallar la longitud de una circunferencia. Bueno, de radio igual 3 centímetros. Hallar la longitud de la circunferencia de radio igual a 3 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la longitud de esta circunferencia? Digamos que la longitud, o P, va a ser igual a ¿qué? A 2 A 2 por 3,1416. 3,1416. Dejémoslo como pi, no lo calculemos. Si pi es 3,1416, pero digamos que cuando no tengamos el valor lo vamos a dejar expresado como pi. Entonces le voy a decir 2 por pi. Pi por 3. Por 3, correcto. 2 por pi por 3. Y eso entonces es igual a 6pi.
Ahí es 2 por 3, 6, 6 pi. Entonces yo podría decir, vamos a escribirlo por acá también, que pi tiene un valor aproximado, que pi es igual aproximadamente a 314. Dejémoslo así. Entonces si quisiera ya el valor exacto, multiplico acá por 314, 6 por 314. Pero no, mientras no me digan nada, lo voy a dejar como 6 pi. ¿Cuál será el área de esa misma circunferencia? Pi por 3 al cuadrado. Entonces el área va a ser igual Por 9. a 3, que es la longitud de la circunferencia, elevado al cuadrado. Acostumbro siempre a escribir el número al lado izquierdo y eso multiplicado por pi. Entonces podemos decir que el área de esa circunferencia es 9 pi. ¿Qué unidades? Aquí sería, si esta circunferencia está en centímetros, entonces la unidad sería centímetros al cuadrado. Mientras que arriba en la longitud sería solo centímetro. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera una cuerda que le dé la vuelta a esta circunferencia, tendría que ponerla acá, irla bordeando y mediría esta longitud. En cambio el área es todo lo que hay adentro, es la superficie. De acuerdo a eso, quiero que hagamos, voy a mostrarles las siguientes figuras. A ver, le cambio acá. Voy a cambiar el tablero y les voy a mostrar un documentico de Word para que terminemos y puedan ustedes descargar el taller, lo empiecen a trabajar y me lo manden en el transcurso. Si alcanzan a terminarlo ahora, estamos de 3:15, si alcanzan a terminarlo ahora, me lo mandarían alrededor de las 4 de la tarde. Si no alcanzan a mandarlo ahora, lo trabajan y me lo mandarían en el transcurso de la semana. Pero para poder aclarar dudas, entonces digamos que de aquí a las 4. Vamos a mirar los siguientes ejercicios y quiero que rayen y me digan si pueden hallarlos. Quiero hacer los siguientes cálculos, hallar áreas y perímetros de las siguientes figuras. A ver, me ubico por acá. Ya. Voy a bajar. Este documentico lo tienen también en la plataforma, lo pueden descargar. Acá hay unas actividades que ya hemos hecho, pero quiero que hagamos las siguientes figuras. Miremos este ejercicio 9. ¿Sí están viendo ya el documento de Word? Sí, señor. Bueno, quiero que miren este ejercicio 9. Lo leen bien, rayen ahí, dibujen y me dicen lo que está pidiendo acá. Miremos qué me están pidiendo. A ver si lo realizamos. Recuerden la parte de comprensión lectora. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes ahí?
El ejercicio 9. Ah, ok. El ejercicio 9 quiero que me le den respuesta a esta pregunta. ¿En cuánto disminuye el área primitiva? Me dicen qué tienen que hacer. Interpreten bien el problema, dibujen y me dan la respuesta. Y ya lo hacemos en el tablero. ¿Alguien tiene respuesta? O me dice qué debe hacer. Si no tiene la respuesta, ¿qué debe hacer gráficamente? Pues si dice que la hoja de papel tiene 20 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho, le está pidiendo el área. Entonces Correcto. el área de esto es 500. Correcto. Y 0,3 decímetros son 3 centímetros. Correcto. O sea que se le restaría los 500, 3 centímetros, y serían 497 centímetros al cuadrado. ¿Está segura? No, momento. ¿Se le restan 30 centímetros, profe? ¿Por qué 30? Vamos a mirar acá. No, se le restarían 3 centímetros a cada lado. Exacto. Y entonces, ¿cómo le queda? Ahí está. Sí. Y entonces, ¿cómo le daría? Ahí va bien. Entonces, mire que me dicen que tiene un rectángulo de esta forma que mide. ¿Cuánto nos dice que mide? Mide 25. Pongámosle por acá 25 centímetros. Y pongámosle por acá, le quito eso sin relleno y quitémosla, no. A ver, espere. Daría 304. ¿300 qué? 74 centímetros al cuadrado. Uy. Correcto. Vamos a mirar para que a todos les quede claro. Espere acá sin relleno y sin línea. Listo. Entonces tengo este rectángulo inicial, la hoja que me dice que mide 25 centímetros y que mide por acá 20 centímetros. Quedó por acá arriba. Y acá 20 centímetros. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Entonces el área de ese rectángulo grande, que lo voy a llamar acá, llamémoslo A1, es 500 centímetros cuadrados. Lo voy a escribir acá abajo. Que el área 1 va a ser igual a 500 centímetros al cuadrado. Hasta ahí está bien. Pero además me dice que acá se recorta alrededor de ella un borde de 3 decímetros. 3 decímetros equivale a 3 centímetros, ¿sí? ¿Todos de acuerdo?
que 3 decímetros son 0,3 decímetros equivale a 3 centímetros. Me voy a achicar acá un poco. Entonces este nuevo rectángulo, digamos que es algo así como está acá. No es muy fácil dibujarlo acá, pero digamos que es así. Quitémosle un poquito acá. Quitémosle un poquito acá. Entonces este nuevo rectángulo me quedó con las siguientes medidas. Este nuevo me quedó de 20 menos 3 centímetros, me queda de 17 centímetros. Aquí está bien. 17 centímetros. Y este otro que tiene 25 menos 3 me da 22 centímetros. Entonces el rectángulo 2 tiene, digamos, que un área de... Lo voy a poner acá abajo para que se vean las operaciones. El rectángulo 2 tiene un área que mide 22 por 17 y eso da 374 centímetros al cuadrado. Y me están diciendo que en cuánto se disminuye. Si yo todo este rectángulo le quito esto, entonces está disminuyendo en 374 centímetros. Perdón, aquí hay un error. Si hice yo bien ese, sí, está bien. 374 centímetros tiene el rectángulo 2. Entonces en esa área se está disminuyendo. O también podría ser, si me preguntan por el área de lo que está acá, de lo que quedó, entonces sería este. Entonces a 500 le restamos 374 y eso nos daría 126. Entonces el área que me están pidiendo va a ser igual a 126, lo que queda. A este grande le quito este pequeño, entonces esta área que está por acá, la franjita que tiene. Entonces se podría interpretar de varias formas. Si quiero saber el área que queda, es esta, 126. Si quiero saber en cuánto se disminuye el área original, entonces se disminuye en 374 centímetros. Sería la respuesta correcta para esta pregunta que hay acá. ¿En cuánto disminuye el área primitiva? El área primitiva es la original y voy a disminuirle esta cantidad, que es 374 centímetros. Entonces en geometría es fundamental lo siguiente: hacer gráficas. Traten de no hacer estos procesos tan mentales, traten de rayar y es mucho más fácil ir interpretando. Miremos el siguiente ejercicio. Hagamos este último. Me dicen calcular el perímetro. A ver acá. Acá. El 11. Calcular el perímetro de las siguientes figuras. Me dan esta figura. A, B, C, D. Es un cuadrado de 4 centímetros de lado. A ver dónde viene el... Aquí viene la otra parte, por acá abajo quedó como 8. El área del círculo, a ver, el círculo, este quedó mucho. Este quedó mucho porque no me dice calcular el área de las siguientes figuras. A, B, C, D, S. Sí. Es un cuadrado de 4 centímetros de lado. Bueno, ahí se puede hallar con la información que hay, con esta información. Quiero calcular el perímetro de esta figura que está sombreada. ¿Cómo lo haríamos?
Mire la figura, me dice que me dan un cuadrado que tiene de lado 4 centímetros. Acá tenemos una circunferencia que está trazada acá. Quiero hallar el perímetro del área sombreada. ¿Cuál es el área sombreada? Esta que viene acá. Esta que viene acá y bordeando por acá. ¿Cuál sería el perímetro? ¿Qué tendrían que hacer? Pues el perímetro es la suma de todos los lados, Sí, pero el área la está interrumpiendo, ¿sí? Entonces ese lado no se cuenta. por eso ya el Sí. cuadrado no tendría este lado de abajo, pero tengo que sumarle la longitud de esta circunferencia y esto es media circunferencia. Si todo el lado mide 4 centímetros, ¿cuál es el radio de esta circunferencia? 2. 2. Y entonces, ¿cuánto mide la longitud de esta semicircunferencia? Voy a escribir acá para que se ubique. Ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Pero acá el perímetro de la circunferencia conozco 3 lados. ¿Cuánto mide? 4, 8. Va a medir 12 centímetros. ¿Sí estamos ahí? Este lado más este más este. Pero necesito hallar la longitud de esta circunferencia. Y esto tiene radio 2, entonces miremos. ¿Cómo se halla la longitud de la circunferencia? Ahora le sumo a 2 eso. por pi por radio. Claro. Entonces va a ser la longitud de la circunferencia, dijimos que era 2 por pi por r. Aquí escribo pi porque no me deja dibujar el pi todavía. Y entonces, pero el radio mide 2 centímetros para toda la circunferencia. Entonces, para media circunferencia, ¿cuánto es? Si esto me da 2 por 2, 4 pi, entonces la mitad de 2 pi. la mitad de la circunferencia es 2 pi. Y entonces el perímetro total va a ser 12 centímetros más Más 2 pi. 2 pi centímetros, exacto. Ese sería el perímetro para esta figura. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto realmente? La intención es que puedan interpretar las figuras y a partir de los elementos que hemos visto puedan hacer los cálculos haciendo uniones. Siempre separen las gráficas e interpreten lo que queremos hacer. Esa es, digamos, la intención fundamental de estos ejercicios. Entonces, para que les quede ya claro el resto de conceptos, van a descargar el taller que tienen ahí en la plataforma, tratan de resolverlo y me lo envían al correo. Traten de resolver lo que más puedan de esos puntos, apliquen todos los conceptos que vimos y con esto tenemos la primera parte de geometría para no meter tantos conceptos al tiempo. Entonces vamos trabajando por partecitas. ¿Alguien tiene inquietudes? Sí, señor. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para enviar el taller? La idea es que puedan resolverlo en el transcurso de la semana y ya la próxima semana vemos otra unidad y empezaríamos retomando eso. Pero me envían al correo el taller resuelto. ¿Sí? Listo, profe. Pues, señor. Bueno, entonces descarguen ese, lo trabajan bien y me lo están mandando. Cualquier inquietud me pueden hacer las preguntas por el correo o por el WhatsApp. Cualquier duda que tengan y estamos aclarándolo. ¿Listo? ¿Profesor, nos puede mandar el que escribió hoy, por favor? Claro, ya mismo lo guardo y les mando eso al correo. Gracias. Bueno, les agradezco. Entonces,
a trabajar con ese taller y quedo pendiente. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao.